Reporte 100. Y le agradezco al doctor Manuel Gil Antón, académico e investigador especialista en temas educativos, perteneciente al Colegio de México, que nos tome una llamada de teléfono esta mañana. Manuel, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué tal, Juan Carlos? Muy buenos días a Hermosillo. Gracias por tomar esta llamada. Pues ya hay claridad de lo que va a pasar con el ciclo escolar. Este 2020-2021 será un ciclo escolar a distancia. Será un ciclo escolar en donde los niños van a permanecer en casa porque en ninguna parte del país hay semáforo color verde y entonces las clases presenciales no están permitidas. Manuel, ¿qué reto hay para que los niños efectivamente aprendan en casa? Me parece, Juan Carlos, que el principal reto es movernos lo mejor posible o lo menos mal posible dentro de una contingencia mundial terrible, ¿no? Es decir, volver a clase era imposible, presencial era imposible. De hecho, tenemos el caso de Israel, que llevando un control de la epidemia muy bueno, abrió el sistema escolar y el rebote ha sido espantoso, porque la movilidad que significa, no solamente que se abra la escuela, sino que lleguen los chiquitos a la escuela, es fuente de contagio muy fuerte. Sí. Entonces, no se puede presencial, se optó por un sistema a distancia en el sentido de electrónico, ya sea por radio o por tele, lo cual es aceptado porque son los medios más extensos, los que llegan a más sitios sin que lleguen a la totalidad, pero se calcula el 94%. Entonces, en esa cancha no se puede presencial, hay que mandar la señal por estos medios. Sí. Hay un problema fuerte, y es que si no hacemos algo, estaremos en el peor de los esquemas pedagógicos posibles, que es, hay un emisor, que es la SEP, unos canales de televisión, que son estos acuerdos para que lleguen a todos lados con la televisión comercial y la pública y la radio, y luego hay un receptor pasivo que va a estar frente a una pantalla. Eso, emisor, transmisor, receptor pasivo, es lo que Paulo Freire llamaba la educación bancaria. El chiquito o la chiquita están sentados en una cubeta, a través de la manguera, que son los transmisores, llega el agua del saber que manda la Ciudad de México desde un edificio. Para evitar eso, que sería muy, muy negativo, porque es garantía segura de que no habrá aprendizaje, porque nadie aprende siendo espectador. Sí. Lo que se requeriría es solicitar, a mi juicio, a todos los profesores y profesoras del país, a los que no se les escuchó en este planteamiento. Fue algo muy descorazonador ver que en el podio estaban los 4 magnates televisivos, el presidente y el secretario de Educación, y no había un solo profesor ni profesora, ¿no? Fue no la presentación de un proyecto educativo, sino la presentación de un consorcio que nos haría el favor barato de mandar la señal. Es decir, ahora sí, que la SEP recapacite y llame a la creatividad de los maestros y de las maestras, y en cada circunstancia, en cada ubicación, se puede hacer el esfuerzo de hacer la mejor mediación posible entre el aparato, la señal que se recibe, y la niña o los niñas que estén recibiéndolo. Sí. Y ahí, en los pasados 5 meses, con lo que se llamó la primera etapa de Aprende en Casa, hubo experiencias extraordinariamente creativas por parte de profesores. Hay escuelas en comunidades en que solo hay una escuela. Bueno, en esa, los profesores y profesoras a veces daban asesoría desde la calle hacia la ventana o la puerta con sana distancia a los niños, para tener contacto con ellos, porque lo pedagógico es un vínculo entre personas, no es la relación entre una pantalla y una mente que está supuestamente atenta. En otros sitios las escuelas son del barrio, hay varias escuelas en una población. Es distinto si esta es una entidad en la cual se pueda dar clase al aire libre, no como ahora en Hermosillo a 44 grados, que es lo que esperan como máxima. Bueno, sería una cuestión despiadada, Claro. ¿no?
¿cómo se le hace para que en Hermosillo no pase lo mismo que en Oaxaca o que en la Ciudad de México, etcétera, sino que respetemos la diversidad del país, aunque tengamos una sola, digamos, una sola transmisión, una sola... Pero que la constante sea, doctor Manuel Gilantón, que haya contacto con los maestros y los maestros con los estudiantes. Yo ayer le preguntaba al secretario de Educación de Sonora que si los niños sabrán cómo se llama su profesor, si los niños conocerán el rostro de su profesora y de su profesor, y si los padres de familia también conocerán el rostro y el nombre del profesor. Me aseguró el secretario de Educación que los niños tendrán conocimiento de quién es su profesor, porque los maestros buscarán por todas las vías tener contacto, por lo menos telefónico, con ellos, por lo menos telefónico, si no es que presencial, guardando la sana distancia. Sí, en los meses pasados tuve yo noticia, porque los profesores y profesoras son muy amables y me comparten en ocasiones sus experiencias, en que decían, a pesar de la distancia, así que a pesar de la enorme distancia, como diría la canción, pues, de José Alfredo, por medio de celulares, del WhatsApp, le vieron la cara con más cercanía, paradójicamente, estando en la distancia que estando cerca, porque también hablaron con los padres de familia, hicieron grupos con estas tecnologías como el WhatsApp, como el Facebook, es decir, pero eso no se va a dar espontáneamente, eso tiene que ser apoyado por la autoridad y confiando en que quienes mejor saben cómo hacerlo son las profesoras y los profesores, y no las autoridades estatales o la autoridad nacional, porque la autoridad nacional y la autoridad estatal, absolutamente, con todo mi respeto para el secretario de Educación o para el secretario de Educación de Sonora, puede desear que haya ese contacto y que todo el mundo conozca a su profesor y esté en contacto con ellos. Pero ¿cómo? ¿Cómo? Hay que tener confianza en el magisterio, hay que escucharlo, hay que darle un voto de confianza para que diseñe estrategias de vínculo pedagógico. Si se piensa que se va a poder coordinar esto de manera central en Sonora, en Chihuahua, en cualquier lado, y mucho menos a nivel nacional, estamos condenados al fracaso, Juan Carlos, porque el país es muy diverso, porque sus necesidades son distintas, porque sus climas son diferentes, porque la densidad de su población está distribuida de maneras diversas. Entonces yo creo que es momento en que la SEP, que ya aseguró un vehículo de que llegue el mensaje, cuestión necesaria, deje que lo suficiente, la condición suficiente sea en la creatividad y la libertad profesional del magisterio, que por fin se le tome en cuenta. Todo el año pasado se le consideró el causante de todos los males. Sí. Ahora no puede ser el simple operador de la evaluación. No, son profesionales, saben cómo hacerle, tienen creatividad. Ayer pasaba en la tele un profe guatemalteco, no mexicano, que en un triciclo, como para vender fruta, va y se pone en la puerta de cada estudiante una vez a la semana con un pizarroncito y le explica sus dudas. O bueno, trata de resolver sus dudas. Hay una profesora que en una pick-up puso una mesa y pasa a las direcciones de los chavos, y de las chavas sí conversa sobre algunas cuestiones que le interesen, desde la tristeza por la muerte del abuelo por el COVID hasta la angustia porque perdió el padre o la madre del empleo. Y una tercera cosa que me importa muchísimo, que no signifique esto el regreso, la pérdida del avance de la mujer en términos de su libertad y de su igualdad ante el varón, en términos de que además de que tenga el trabajo remunerado, además del trabajo de la doble jornada invisible, que es el de los cuidados de la casa, se le convierta en una maestra, digamos, como provisional o claro, apresurada, porque entonces, ¿qué va a hacer la señora? ¿Qué es lo que ha estado pasando, doctor Manuel Gilantón? Que ha caído la responsabilidad sobre las mujeres, sobre las mamás y los papás rascándose la panza, pues, ¿no? Y también la autoridad ahí,
lo que tendría que hacer es, oigan, a ver, ¿y por qué no se habla con los patrones para permitir que haya, digamos, espacio para que los padres se queden en casa, no solo las mamás? En fin, tenemos un gran reto, Juan Carlos, tenemos que ser creativos, imaginativos, eso no lo habíamos vivido nunca. Sí. Bueno, yo creo que no tiene por qué la autoridad considerar que depende todo de su sabiduría infinita, no son dioses. No, son seres humanos que deben confiar en otros seres humanos que son los que saben del oficio. Doctor Manuel Gilantón, le agradezco mucho sus reflexiones esta mañana. No, al contrario, muchos saludos, mucho ánimo y que haya mucha salud para todos. Sobre todo, muchas gracias. Sí, ándale, es el doctor Manuel Gilantón, investigador del Colegio de México, académico, investigador especialista en temas educativos. Reporte 100.